¿Por qué el cavitario? Esa es la pregunta. Venía en su libro que se encontraba síndrome cavitario. Pues yo investigué y ese síndrome se encontraba entre los síndromes. ¿De qué libro sacaron la presentación? Pues yo utilicé uno de neumología, no recuerdo bien el autor, y también usé el Harrison un poco. El Harrison un poco. Mira, ponme la diapositiva donde pusiste varios síndromes pleuropulmonares, por favor, porque te digo, un síndrome cavitario lo encuentras en ocasiones ya en una lesión cavitada de un pulmón. Hay muchas patologías pulmonares que te pueden dejar cavitaciones en el pulmón. Sí, la principal es la tuberculosis, definitivamente, ¿no? La tuberculosis no activa las secuelas de la tuberculosis y las secuelas de la fibrosis, de lesiones quísticas, son las que dejan los síndromes cavitarios, ¿verdad? Pero si estamos hablando en un contexto que un paciente tiene empiema, o sea, está ocupado la cavidad pleural por pus, pues créeme que yo no voy a encontrar ningún síndrome cavitario, ¿sí? Fíjate lo que pones ahí, dices inspección, disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado, o sea, están disminuidos la ampliación y la ampliación, ¿verdad? Sí. Ok, y luego dice palpación. Me pones ahí corroborar datos de inspección. No entiendo, y eso es algo muy escueto, es algo muy vago. Ahí me tienes que decir tú exactamente en la palpación cómo está la transmisión de la voz, cómo está la vibración de la voz. ¿Cómo crees tú que estaría en la palpación la transmisión de la voz? ¿Cómo crees que estaría las vibraciones vocales, la transmisión de la voz en una pleura que está ocupada por un líquido? Si alguien más de ustedes quiere opinar, adelante. Acuérdense que todos tienen que leer los temas. Podría estar aumentado, ¿no? Por el espacio que está ocupado por el líquido. A ver, ¿quién más opina? ¿Quién más está a favor de lo que su compañero dice? ¿O quién está en contra? Adelante, se escuchen. Hablen. O sea, no tengan miedo a equivocarse. A ver, hombre, ya de repente se hizo un silencio enorme porque creo que nadie ha estudiado absolutamente nada. Yo estoy a favor de José. ¿Eh? ¿A favor? Sí. ¿Quién más? A ver, alguien que esté a favor y en contra, por favor. Ya nadie más, nadie dijo nada. Doctor, tengo una pregunta. Está preguntando cómo se va a escuchar cuando hay un derrame pleural, ¿verdad? Fíjate bien, estamos hablando de un tema que es empiema. Estamos hablando que la pus está,
que la pleura está ocupada por pus. Ok. ¿Sí? Esa es la pregunta. Así muy clara, ¿verdad? Entonces hay que dicen que está aumentada la transmisión de la voz, que están aumentadas las vibraciones vocales. Por ahí escucho. Ya dijeron 2 personas que están aumentadas. ¿Tú qué opinas? Pues yo diría que se va a ver disminuido ¿Por qué? porque pues hay presencia de líquido o pues si la pus se puede considerar como líquido, entonces va a hacer que se disminuya la transmisión de la voz. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Entonces ahí, por ejemplo, donde pusieron palpación, ahí no me pongan, por favor, corroborar datos de inspección. Claro que no, es algo muy vago, no me dice nada, no me saca de ninguna duda, no. Hay disminución de la transmisión de la voz. Hay disminución de la vibración vocal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como tú dices, hay agua, hay líquido, hay pus ocupado el espacio pleural y eso me va a impedir a mí escuchar bien la transmisión de la voz. Cuando yo le digo al paciente, diga 33, tanto en el método palpatorio como en el método auscultatorio, voy a encontrar disminución de la transmisión de la voz. ¿Sí? Entonces, percusión, ahí sí hay mate, ¿verdad? Y a la auscultación es muy parecido a lo que es la palpación, ¿no? A la auscultación voy a encontrar disminución de la transmisión de la voz. Auscultación, cuando yo escucho un soplo anfórico o un soplo cavitario, es cuando esta cavidad ya hay pérdida del parénquima pulmonar, hay puras lesiones cicatrizales que dejan un espacio, ahí sí puedo encontrar a la auscultación el soplo cavitario. Sí, entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan. Pásame la diapositiva donde pusiste, por favor, los otros síndromes. Ahí dice, ahí nada más me mencionas los síndromes preopulmonares. Perdón, me mencionas el de la condensación que encontramos en la neumonía, ¿verdad? La telectasia, pues en la telectasia, el cavitario, que más lo encontramos en lo que te decía, en lesiones cavitadas del pulmón, y el síndrome de rarefacción, que lo encontramos en pacientes que tienen EPOC. ¿Sí? Aquí el síndrome que voy a encontrar es muy parecido al síndrome del derrame pleural, definitivamente, ¿verdad? Porque ya sea el agua, pus o sangre, los 3 son líquidos y los 3 me van a dar disminución de la transmisión de la voz. ¿Esto sí se entendió bien? Sí, Doc. Muy bien. Cuando es líquido es disminución y cuando hay cavitación era soplo, ¿no? Sí, pero también en la cavitación, ¿qué voy a encontrar? ¿Disminución o aumento de la transmisión de la voz? Supongo que aumento. ¿Por qué supone? No sé la verdad. Porque no es líquido, ya es como... No, fíjense. Que aquí esto se rige por 3 principios físicos. ¿Sí? ¿Quién transmite mejor el sonido? No sé si ya lo comentamos con ustedes o no. ¿Quién transmite mejor el sonido? ¿El aire, el agua o el sólido? El sólido. Claro, sólido. Y sólido es en la neumonía. Por eso es que en el síndrome de condensación pulmonar hay un aumento de la transmisión de la voz en la neumonía. Sí, ni el agua transmite bien el sonido, ni el aire. Entonces, si yo tengo una lesión cavitada, es un espacio donde no tengo pulmón, es un espacio donde hay aire.
entonces va a estar disminuida la transmisión de la voz. Entonces ahí el síndrome que se puede encontrar es el síndrome de derrame pleural. Si esa lesión, si esa pus se organizó, si hizo un absceso, si se drenó, si se hizo una decorticación, puede quedar un espacio ahí y ya posteriormente, si yo ausculto a esa persona, ahí se puede encontrar un síndrome cavitario, pero ya como una secuela. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o duda del tema este? Tratamiento es antibióticos empírico y después nos esperamos a los cultivos para hacer cambios en los antibióticos y cirugía si se requiere. Pueden quedar fístulas. Si la lesión es muy grande y se abre a un bronquio, entonces va a quedar una fístula, tanto una fístula bronquial o como una fístula hacia el espacio exterior. Esas nada más se tratan con cirugía, toracoscopía, toracotomía o cirugía de tórax abierto. Ese es el manejo de los pacientes que tienen un empiema complicado. Bueno, entonces, si no hay alguna otra duda, no sé si tenemos una clase con ustedes o tenemos dos. Es hasta las 6. Es hasta las 6, a ver. Ah, sí, es cierto, es hasta las 6. Bueno, entonces venga por favor la otra clase. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve, Daniela. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre lo que es la tuberculosis pulmonar. Es Daniela Mezcua y pues yo. Dale la otra, Dani. Bueno, que primero que es la tuberculosis pulmonar, es una infección bacteriana contagiosa que compromete los pulmones y que se puede propagarse a otros órganos. Esta es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis pulmonar es contagiosa. Esto quiere decir que la bacteria puede propagarse fácilmente de una persona infectada a otra no infectada. Se puede propagar mediante lo que son las gotitas de cuando dos personas están hablando y se puede propagar mientras una está hablando y pues la otra pues la va a inhalar. Se puede adquirir por la inhalación, como dije, de gotitas de agua provenientes de la tos o el estornudo de una persona infectada. La infección pulmonar resultante se denomina TB primaria, o sea, tuberculosis primaria.
La tuberculosis puede ocurrir en 3 etapas, lo que es la infección primaria, la infección latente y una infección activa. En un principio, el bacilo Mycobacterium tuberculosis causa una infección primaria que no suele producir una enfermedad aguda. La mayoría, alrededor del 25% de las infecciones primarias, no producen síntomas y al finalizar ingresan en una fase latente. Un porcentaje variable de las infecciones latentes se reactiva con signos y síntomas de la enfermedad. La infección no suele transmitirse durante el estadio primario y no contagia en la fase latente. Oigan, ¿se salió el doctor? No mames. ¿Les sigo? Entonces, ¿qué onda? Pues a mí no me ha dicho nada, pero igual Ay, pues ya voy a acabar. se da el tema por visto, ni modo. Nos vamos a salir. Explíquenos, compañera, explíquenos. Tú dalo y di que no nos dimos cuenta de que se salió. Tú Simón, explícalo. nada más léelo. Segundo lo que dice Daniela. Está bien. Ok. ¿Dale la otra, Daniela? La fisiopatología de la tuberculosis primaria. La infección esta requiere la inhalación de partículas bastante pequeñas para que atraviesen las defensas respiratorias altas y se depositen en las regiones profundas de los pulmones, en general en los espacios aéreos subpleurales de los lóbulos medio o inferior. Las gotas más grandes tienden a alojarse en las vías aéreas más próximas y no producen infección. La enfermedad suele originarse en un solo núcleo de gotas que transportan unos pocos microorganismos. Tal vez un solo microorganismo puede ser suficiente para causar la infección en personas susceptibles, pero las personas menos susceptibles pueden requerir la exposición repetida para resolver la infección. Dale la otra. Lo que es la tuberculosis latente, las bacterias se vuelven inactivas pero siguen estando vivas en el cuerpo y pueden activarse más adelante. Esto se denomina una infección de tuberculosis latente. Las personas con infección de tuberculosis latente no pueden transmitir la bacteria de la tuberculosis a los demás. Además, pueden recibir tratamiento para prevenir la enfermedad. Y lo que es la tuberculosis activa, esta afección, esta sí te enferma y en la mayoría de los casos es contagiosa, no como las demás. Puede ocurrir en las primeras semanas después de la infección con la bacteria de la tuberculosis o puede ocurrir ya años después. Los síntomas de la tuberculosis, estas dependen del área del cuerpo donde se estén multiplicando las bacterias de la tuberculosis. Por lo general, las bacterias de la tuberculosis se multiplican en los pulmones. La enfermedad de tuberculosis en los pulmones puede causar estos siguientes síntomas, lo que son la tos intensa durante 3 semanas o dolor en el pecho, tos con sangre o esputo, flema de que sale desde el fondo de los pulmones. Y otros síntomas que pueden ocasionar es la debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, sudores nocturnos. Bueno, siguiendo con el diagnóstico, para tener un diagnóstico definitivo de la tuberculosis, se va a requerir primero una identificación del microorganismo, ya sea en cultivos o mediante técnicas de amplificación de ADN o ARN. Se pueden efectuar varios estudios bacteriológicos, ya sea tensión ácido resistente y cultivos, muestras tempranas de esputo, aspirados gástricos o lavados bronquiales obtenidos durante broscopía con fibra óptica. La tuberculosis se debe sospechar cuando se va a presentar un síndrome febril de origen desconocido o tos y expectoración de más de 3 semanas de duración, ya sea tos con sangre o que es lo más común. En un minuto les digo, ¿qué hago? Bueno, la prueba de tuberculina
Esta va a medir la hipersensibilidad retardada, base que sigue a la exposición a los bacilos de la tuberculosis. Si una vez aparece positivo, se va a mantener así el resto de su vida. Pero si sale positivo no quiere decir que la tuberculosis esté activa, sino que solamente se ha expuesto a lo que es el bacilo y se manifiesta una inmunidad mediada por células contra el microorganismo. Y esto puede dar reacciones positivas falsas o negativas falsas. Ya se va a acabar. Aquí le dejo. ¿Mande? Ya se va a acabar. ¿Entramos otra vez o lo dejamos Que aquí? si quieren. Pues como tú digas. Si no, ¿Ya más no te dijo nada el doctor Dayamin? Negativo, nada, cero. Digo, mi ex pues estaba quedando dormido.